Es que hubo agitación durante mi romance con Farah. Gran parte causada por mi familia, por mis hijos. Ryan O'Neal, una vez, pareció tener todo lo que un hombre podía soñar. Era el chico de oro de Hollywood después de Love Story. Y a su lado estaba Farrah Fawcett, la mujer a la que todas las revistas llamaban la más hermosa del mundo. Para los fans, eran intocables. La pareja poderosa definitiva que vivía una vida de glamour y romance. Pero detrás de las cámaras, su amor fue turbulento, lleno de rupturas, reconciliaciones y arrepentimientos tácitos. Durante décadas, Ryan guardó silencio sobre la verdad más oscura de su relación. Y cuando finalmente la reveló a la edad de 82 años, conmocionó a todos los que pensaban que ya conocían su historia. La imagen de perfección se hizo añicos, reemplazada por una confesión devastadora que cambió la forma en que el mundo los recordaba a ambos. Cuando el público conoció a Ryan O'Neal, a principios de la década de 1970, era más que solo otro rostro guapo en Hollywood. Su papel estelar en Love Story lo convirtió en una sensación de la noche a la mañana, y la película en sí se convirtió en un hito cultural. La gente citaba sus líneas, los carteles colgaban en las residencias universitarias, y Ryan fue repentinamente el actor que todos los estudios querían contratar. Su imagen era la del galán romántico que encarnaba la pasión juvenil y el desamor. Por otro lado, Farrah Fawcett estaba comenzando su propio ascenso meteórico. Con su sonrisa inolvidable, su cabello besado por el sol y una energía que parecía iluminar cada habitación, se convirtió en un nombre familiar casi al instante. Su icónico póster en traje de baño rojo vendió millones de copias, convirtiéndola en una de las mujeres más reconocibles del planeta. Cuando los caminos de Ryan y Farrah se cruzaron, los medios de comunicación no tardaron en calificarlos como realeza de Hollywood. Para el público, parecían una pareja perfecta. La estrella de cine encantadora y la estrella de televisión, cuyas carreras simbolizaban una era dorada del entretenimiento. Los tabloides y las revistas imprimieron fotografías de ellos en estrenos, vacaciones y fiestas de alto perfil. Su relación parecía la fantasía con la que la mayoría de la gente solo soñaba. Glamurosa, emocionante y llena de promesas. Para los fans, Ryan y Farrah representaban la idea de que el amor verdadero podía existir incluso bajo las luces cegadoras de la fama. Pero debajo de la superficie brillante, la realidad era mucho menos simple. Su conexión era innegable. Sin embargo, aquellos que los conocían personalmente comenzaron a notar tensión. El rápido éxito de Farrah la convirtió en un icono mundial, y la propia carrera de Ryan enfrentó el desafío de seguir siendo relevante en una industria que ya estaba cambiando. Ambos llevaban una inmensa presión, y su relación pronto se convirtió en un campo de batalla entre la ambición, la inseguridad y las abrumadoras exigencias de la fama. Las grietas en su romance aparentemente perfecto ya habían comenzado a aparecer, aunque el público solo veía las sonrisas perfectas en las portadas de las revistas. Para Ryan y Farrah, la década de 1970 fue la década que los definió como pareja. Eran la pareja de ensueño que capturaba la imaginación, pero también eran dos individuos fuertes con necesidades muy diferentes. Lo que parecía destino era en verdad el comienzo de una historia de amor llena de pasión, caos y desamor. Y mientras los fans pensaban que estaban presenciando el ascenso de la pareja dorada de Hollywood, la verdad era mucho más complicada.
Lo que vino después revelaría cuán volátil era realmente esta relación. Desde fuera, el romance de Ryan O'Neal y Farrah Fawcett brillaba con el glamour de un cuento de hadas de Hollywood. Sin embargo, aquellos más cercanos a ellos conocían una historia muy diferente que se desarrollaba a puerta cerrada. Su relación, que se extendió a lo largo de casi 3 décadas, fue todo menos tranquila. Se definió por la pasión y la intensidad, pero también por discusiones que podían estallar sin previo aviso. Los amigos recordaban cómo la pareja podía ser inseparable en un momento y estar en desacuerdo al siguiente, a menudo separándose, solo para reunirse de nuevo, como si no hubiera pasado el tiempo. Parte de la volatilidad provenía del propio Ryan. Según su propia admisión posterior, luchaba contra los celos y el control. Farrah no solo era admirada, era adorada en todo el mundo. Su imagen estaba en las paredes de los dormitorios, en revistas brillantes y en los hogares con televisores cada semana. Para Ryan, observar la fascinación del mundo con la mujer que amaba era a la vez un motivo de orgullo y una fuente de inseguridad. Los rumores de infidelidad solo agregaron leña al fuego, fueran ciertos o no, y su vida hogareña a menudo se vio sacudida por la desconfianza. Farrah, por otro lado, estaba decidida a labrarse una carrera que fuera más allá de ser la cara en un póster. Quería ser tomada en serio como actriz y a menudo se oponía a los límites que Hollywood trataba de imponerle. Ese impulso a veces chocaba con las propias luchas profesionales de Ryan. Mientras ella estaba tomando riesgos audaces, él estaba navegando por una serie de altibajos después de su éxito inicial de taquilla. En lugar de celebrar las victorias de cada uno, su relación se convirtió en un tira y afloja entre la ambición y el resentimiento. Los tabloides, siempre ávidos de drama, pintaron su vida amorosa como la telenovela definitiva. Una semana fueron vistos juntos en un evento glamuroso. La semana siguiente, los titulares gritaban sobre una separación. Los fans no podían seguir el ritmo del torbellino. Pero de lo que no se daban cuenta era de que este ciclo de romper y reconciliarse se había convertido en el ritmo definitorio de su amor. Era desordenado, agotador, pero también magnético. Ni Ryan ni Farrah podían alejarse por mucho tiempo, sin importar cuántas veces lo intentaran. Este patrón de volatilidad los llevaría mucho más allá del brillo de la década de 1970, a una nueva era, donde tanto sus carreras como su relación serían puestas a prueba de maneras que nadie podría haber predicho. Y justo cuando parecía que finalmente podrían haber encontrado la paz, otro cambio cambiaría el curso de su historia. A principios de la década de 1990, el brillo dorado que una vez rodeó a Ryan O'Neal y Farrah Fawcett había comenzado a desvanecerse. Hollywood había cambiado, y ellos también. Ryan, que una vez había sido uno de los principales hombres más rentables, se encontró luchando por conseguir papeles que coincidieran con la promesa de su carrera inicial. El público había seguido adelante, y Ryan a menudo admitía que no sabía cómo reinventarse para una nueva generación de películas. Mientras tanto, Farrah estaba trazando un camino diferente. Se había sacudido su reputación de ser solo una estrella de televisión e icono de póster, demostrando que tenía el alcance y la dedicación para abordar papeles dramáticos serios. Sus actuaciones en producciones teatrales y películas para televisión comenzaron a ganarle respeto de la crítica, incluso si eso significaba alejarse de la imagen glamurosa que la había hecho famosa por primera vez. Esta diferencia de impulso creó una brecha creciente entre ellos. Farrah buscaba profundidad, significado y satisfacción artística,
mientras que Ryan luchaba contra la frustración profesional y los demonios personales. Amigos de la pareja notaron que sus vidas parecían dirigirse en direcciones opuestas. Farah estaba evolucionando y Ryan se aferraba al pasado. Ese desequilibrio a menudo convertía su relación en un campo de batalla de expectativas incumplidas. A finales de la década de 1990, la pareja se separó oficialmente. Después de casi 2 décadas de turbulencia, parecía que su historia finalmente había llegado a su fin. Sin embargo, incluso en su separación, Ryan no podía dejar ir lo que habían compartido. Años más tarde, admitió que no era el compañero que Farah merecía. Confesó que la inmadurez, el orgullo y el egoísmo jugaron un papel importante para alejarla. En entrevistas, fue brutalmente honesto sobre cómo no supo valorarla cuando todavía tenía la oportunidad. «Ella era el amor de mi vida», dijo, «y la dejé escapar». Pero aunque el mundo asumió que su romance había terminado para siempre, su vínculo no se borró tan fácilmente. Lo que nadie se dio cuenta en ese momento era que el destino tenía otro capítulo reservado para Ryan y Farah, uno que los volvería a unir bajo circunstancias más desgarradoras de lo que nadie podría haber imaginado. En 2006, la historia de Ryan O'Neill y Farah Fawcett dio un giro que nadie podría haber predicho. Farah, la mujer cuyo rostro una vez había simbolizado salud, belleza y vitalidad, recibió un diagnóstico devastador. Estaba luchando contra el cáncer y la noticia envió ondas de choque por todo el mundo. Los fans que la habían adorado desde sus días de Los Ángeles de Charlie observaron con incredulidad cómo enfrentaba la lucha más dura de su vida. Lo que hizo que la historia fuera aún más fascinante fue que Ryan, a pesar de años de separación, discusiones y arrepentimiento, de repente estaba de vuelta a su lado. Su reunión no nació del glamour de Hollywood, sino de la necesidad, la lealtad y el amor. Ryan, una vez acusado de ser demasiado absorto en sí mismo, asumió en Michelle el papel de cuidador. Acompañó a Farah a los tratamientos, la protegió de los medios invasivos cuando pudo y trató de brindarle consuelo en una batalla que a menudo era brutal y pública. Para él, no se trataba solo de apoyarla físicamente. Era una oportunidad para reparar lo que se había roto, para demostrar que, a pesar de todo, su amor por ella nunca se había desvanecido realmente. Farah, decidida a mantener el control sobre su propia narrativa, decidió compartir su viaje con el mundo. En 2009, se emitió su documental Farah's Story, que ofrecía una mirada inflexible a sus tratamientos, sus luchas y su coraje. El especial atrajo a millones de espectadores, muchos de los cuales quedaron atónitos por su franqueza. Una vez había sido vista solo como una estrella glamurosa, pero ahora se reveló como una luchadora con una vulnerabilidad humana cruda. Y a través de todo, Ryan estuvo allí. Su presencia innegable, su devoción evidente. Para aquellos que habían seguido su romance en montaña rusa durante décadas, este capítulo fue a la vez desgarrador y redentor. Parecía como si la vida los hubiera obligado a despojarse del drama y finalmente enfrentar lo que realmente importaba. Ryan admitió más tarde que esos años a su lado fueron algunos de los más profundos de su vida. No se trataba de fama o fortuna, se trataba de amor, despojado hasta su esencia. Pero tan poderosa como fue su reunión, el final de este capítulo devastaría a Ryan de maneras de las que nunca se recuperó y sentaría las bases para la confesión que haría años después. El 25 de junio de 2009,
El mundo perdió a Farrah Fawcett a la edad de 62 años. Su fallecimiento se produjo después de una larga y muy pública lucha, una que había demostrado su increíble fuerza y vulnerabilidad. Para Ryan O'Neal, sin embargo, fue más que la pérdida de un ícono cultural. Fue el desamor más personal de su vida. Después de años de turbulencia, reconciliaciones y distancia, finalmente había encontrado el camino de regreso a su lado, solo para perderla para siempre. El día que Farrah falleció, el dolor de Ryan era visible. Habló con franqueza sobre el vacío que dejó su ausencia, llamándola el amor de su vida y admitiendo que nadie podría ocupar su lugar. En una entrevista, su voz se quebró al recordar sus últimos momentos juntos, diciendo que habían hecho las paces con su pasado y que de alguna manera se habían encontrado de nuevo antes del final. Fue un cierre agridulce, uno que lo dejó agradecido por su tiempo juntos, pero consumido por el dolor de lo que se había perdido. Para el público, la historia de amor siempre había parecido un torbellino de pasión y drama. Pero en esas últimas semanas, la devoción de Ryan se hizo innegable. Ya no era el playboy de Hollywood de la década de 1970, ni el actor frustrado de los 90. Era un hombre despojado, llorando a la mujer que siempre había amado. El funeral de Farrah, al que asistieron amigos cercanos y familiares, se convirtió en un símbolo de lo profundamente que había tocado las vidas de quienes la rodeaban. Sin embargo, lo que más impactó a los fans no fue solo el dolor de Ryan, sino lo que admitió en los años siguientes. Confesó que había planeado pedirle matrimonio a Farrah durante sus últimos días, pero el momento se escapó. Dijo que había llevado el anillo, listo para la propuesta, pero las circunstancias nunca permitieron que sucediera. Para un hombre que había construido una vida sobre el encanto y la valentía, fue un reconocimiento devastador de que había esperado demasiado para darle lo que ella había merecido todo el tiempo. Pero la historia de Ryan no terminó ahí. Con el paso del tiempo, reveló aún más sobre sus arrepentimientos, sus fracasos y la dolorosa verdad que lo atormentó hasta bien entrados los 80 años. A medida que pasaron los años, Ryan O'Neal rara vez habló públicamente sobre su vida personal. Cuando lo hacía, sus palabras llevaban el peso de un hombre atormentado por lo que había perdido. Cuando llegó a los 80 años, ya no intentó esconderse detrás de la bravuconería de Hollywood. Comenzó a admitir lo que los fans sospechaban desde hacía mucho tiempo, que su mayor arrepentimiento era no haberse casado con Farrah Fawcett cuando tuvo la oportunidad. En entrevistas, su voz se quebró al revelar que había sido egoísta, inmaduro y demasiado orgulloso para darle el compromiso que ella quería. Ryan confesó que siempre había asumido que Farrah estaría allí. Allí, su patrón de romper y reconciliarse había creado una ilusión de permanencia, una creencia de que no importaba lo mal que se pusieran las cosas, encontrarían el camino de regreso, el uno al otro. Pero cuando la enfermedad golpeó y el tiempo se acabó, esa ilusión se hizo añicos. La propuesta que había planeado nunca sucedió, y el anillo que llevaba siguió siendo un símbolo silencioso de un amor que terminó sin un cierre. Perdí al amor de mi vida, admitió, y viviré con ese arrepentimiento hasta mi último día. Para los fans, la confesión fue devastadora. Durante décadas habían visto el romance en montaña rusa de la pareja desarrollarse en los titulares. Habían vitoreado sus reuniones y suspirado por sus rupturas.
Pero escuchar a Ryan finalmente reconocer la profundidad de su arrepentimiento replanteó toda la historia. Ya no era solo un cuento de pasión y drama. Era una historia de errores que no se podían deshacer. De un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de que el orgullo le había costado todo. La deshonestidad tocó la fibra sensible porque reveló algo profundamente humano. Debajo de la fama y el glamour, Ryan era solo otra persona que había dejado escapar el amor. Su confesión mostró una vulnerabilidad que las estrellas de Hollywood a menudo ocultan. Y al hacerlo, acercó a los fans a la verdad más que nunca. Pero su arrepentimiento no se limitaba a Farrah. Al abrirse sobre su pasado, Ryan también enfrentó preguntas sobre su papel como padre y las luchas dentro de su familia. El desamor de Ryan O'Neal por Farrah Fawcett fue solo una parte de una historia más grande, marcada por relaciones fracturadas y dolorosos arrepentimientos. Su papel como padre había sido complicado durante mucho tiempo, y en sus últimos años admitió abiertamente que había cometido errores con sus hijos. Su vínculo con Tatum O'Neal, su hija de su primer matrimonio, era notoriamente tenso. Aunque habían compartido el centro de atención cuando ella ganó un premio de la Academia cuando era niña, su relación pronto se vino abajo bajo las presiones de la fama, las luchas personales y las amargas disputas. Durante décadas apenas hablaron, y ambos reconocieron en entrevistas que las palabras hirientes y los largos silencios habían definido gran parte de su conexión. Luego estaba Redmond O'Neal, el hijo que compartió con Farrah. La vida de Redmond estuvo marcada por la agitación, incluidos problemas legales y batallas contra la adicción que llegaron a los titulares. La propia Farrah había ya expresado una profunda preocupación por su futuro, especialmente durante su enfermedad. Ryan admitió más tarde que sentía que le había fallado a Redmond, que no le había proporcionado la estabilidad o la guía que un padre debería. Para él, las luchas de su hijo eran un recordatorio constante del caos que había ensombrecido su propia vida y sus elecciones. Estas fracturas familiares pesaron mucho en Ryan. Sus confesiones sobre Farrah a menudo se entrelazaban con reflexiones sobre sus hijos. Reconoció que su inmadurez y su naturaleza impulsiva no solo le habían costado la mujer que amaba, sino que también habían dañado su papel como padre. En un momento de franqueza, admitió: «No fui el padre que debería haber sido, y no fui el compañero que Farrah merecía». Fue un raro reconocimiento de responsabilidad, del tipo que despojó la fachada de Hollywood y reveló a un hombre que vio su legado como profundamente defectuoso. Para los fans, estas admisiones fueron a la vez trágicas e iluminadoras. Demostraron que los arrepentimientos de Ryan no se limitaban al romance, sino que se extendían a las partes más personales de su vida. Y sin embargo, a través de todo este dolor, su devoción por Farrah permaneció en el centro de su historia. Incluso cuando reflexionaba sobre sus hijos, a menudo volvía a ella como si todo, sus fracasos, sus arrepentimientos, sus anhelos, estuvieran ligados al amor que había perdido. Pero incluso en sus reflexiones más oscuras, había una verdad innegable. El legado de la historia de amor de Ryan y Farrah seguiría eclipsando los escándalos y los arrepentimientos. Incluso con toda la turbulencia, los arrepentimientos y el desamor, la historia de amor de Ryan O'Neal y Farrah Fawcett ha perdurado en la memoria del público como uno de los romances más inolvidables de Hollywood. No fue un cuento de armonía perfecta, sino de una pasión tan feroz que sobrevivió a décadas de rupturas, reconciliaciones
e incluso a la sombra de la enfermedad. Los fans siguen revisitando su historia, no porque fuera impecable, sino porque era real, desordenada, complicada y profundamente humana. El legado de Farah sigue siendo inigualable. Es recordada no solo como la belleza rubia que adornó carteles y pantallas de televisión, sino como una mujer de fortaleza que enfrentó su enfermedad con un coraje inquebrantable. Su documental Farah's Story capturó su resistencia y dejó una marca permanente en la forma en que el mundo la veía. Para muchos, se convirtió en un símbolo tanto de vulnerabilidad como de valentía, demostrando que detrás de la imagen glamorosa había una mujer de una profundidad extraordinaria. El legado de Ryan, aunque mucho más complicado, está ligado para siempre a ella. En sus últimos años, cuando habló de arrepentimiento y amor perdido, lo hizo con una honestidad que reveló cuánto había definido Farah su vida. Sus palabras despojaron la imagen de un playboy de Hollywood y revelaron a un hombre que, a pesar de la fama y la fortuna, midió su existencia por una sola relación. Los fans no vieron una estrella de cine, sino un hombre que había amado, perdido y cargado con esa pérdida hasta el final. Su romance permanece grabado en la historia de Hollywood porque desafió la explicación fácil. No se trataba solo de belleza y éxito. Se trataba de la fuerza cruda e impredecible de dos personas que no podían soltarse el uno al otro, incluso cuando todo parecía separarlos. Se trataba de un amor que perduró a través del caos y que, al final, se convirtió en una historia de redención. A pesar de todos sus errores, Ryan O'Neal dejó una cosa clara en sus últimos años. Farrah Fawcett fue el amor de su vida y su ausencia dejó un vacío que nada podría llenar jamás. Su historia nos recuerda que algunos lazos, por defectuosos que sean, permanecen inquebrantables. Y aunque Ryan cargó con el arrepentimiento, también cargó con la verdad. Una verdad que selló para siempre su lugar como una de las historias de amor más legendarias y desgarradoras que Hollywood haya conocido. La confesión de Ryan O'Neal, a los 82 años, fue más que una simple admisión personal. Fue el capítulo final de una historia de amor que el mundo había visto desarrollarse durante más de 3 décadas. Una historia llena de pasión, errores, reconciliación y arrepentimiento. Farrah Fawcett sigue siendo un icono de belleza y coraje. Mientras que la honestidad tardía de Ryan reveló la profundidad de su amor y el dolor de las oportunidades perdidas, juntos dejaron un legado que no fue perfecto, pero sí inolvidable. Su historia nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Con qué frecuencia damos el amor por sentado, asumiendo que siempre habrá más tiempo? Para Ryan, la respuesta llegó demasiado tarde. Para el resto de nosotros, sirve como un recordatorio de que algunas oportunidades nunca vuelven. Si su historia les pareció tan conmovedora como a nosotros, asegúrense de suscribirse para obtener más verdades no contadas detrás de las mayores leyendas de Hollywood. Y no olviden darle me gustas a este video y compartirlo con otros que aún recuerden el inolvidable amor de Ryan O'Neal y Farrah Fawcett.